Hola, ¿qué tal? Buen día, te saludo este miércoles 4 de marzo del año en curso. Ahora sí, que nadie se haga el sorprendido. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el decálogo por la democracia y con esto le puso un ultimátum clarísimo tanto a la oposición como a los propios aliados. Consta de 10 puntos que no son de adorno, son dinamita pura, pues entre ellos está reducción del gasto, más fiscalización, fin al nepotismo, no reelección, reglas claras en representación proporcional, voto en el extranjero, regulación de tiempos en radio y televisión, uso de inteligencia artificial, y esto cambia el tablero por completo. Aquí no hay espacio para simulaciones, porque quien vote en contra va a tener que explicarle al pueblo por qué se opone a bajar privilegios, y quien intente frenar esto, que se prepare, porque la factura política no se olvida. Las decisiones que tomen hoy se van a cobrar en las urnas. Y ojo, porque esta reforma también busca cerrar la puerta a prácticas que muchos daban por normales. Se acabó eso de irse 6 años, regresar blindado y esconderse detrás del fuero, como ocurrió con Ricardo Anaya. Ese modelo ya no encaja en lo que se está planteando. Pero hay más, porque mientras algunos gritaban persecución, los hechos hablan solos. Grupo Electra ya realizó el primer pago mensual al Servicio de Administración Tributaria por una deuda histórica. Después de un pago inicial millonario, ahora vienen 18 abonos chiquitos para cubrir los 18.500 millones pendientes. Y sí, eso cambia la narrativa, porque esto ya no es discurso, es acción. Presidenta, también preguntarles en otro tema. Finalmente ya se corrigieron los puntos que estaban pendientes de su propuesta que enviará el día de hoy, entiendo, a la Cámara de Diputados de Reforma Electoral. Sí, le llamamos el decálogo por la democracia. A ver, pon los 10 puntos muy rápidamente. A ver, préstame la… Es una reforma constitucional. Lo primero es, como lo he explicado en otras ocasiones, el caso de los 200 diputados que son de representación proporcional, es decir, que corresponden al porcentaje que sacó cada partido político, ahora no se definirán por una lista preestablecida por los partidos, sino la mitad de esos diputados corresponderán a los mejores lugares que hayan obtenido quien no haya ganado la elección en sus diputaciones. Es decir, si en una circunscripción el segundo lugar, por ejemplo, el PAN tiene 10% de la votación, bueno, pues quedarán en ese 10% sus mejores posicionados de segundo o tercer lugar que hayan quedado en sus distritos. ¿Sí se entiende, verdad? Sí. Y los otros 100 son electos de manera directa por la gente. Votas por el otro partido, por el Verde, y entonces atrás vas a poder votar por quienes van a representar al Verde en ese distrito o en esa circunscripción. Y solamente votarás por una mujer y por un hombre. Así está planteado. Esa es la primera, y en el caso del Senado desaparece la representación proporcional. Queda la representación de los dos que tengan la mayoría y la primera minoría. Ese es el primer punto. El segundo, reducción del gasto, 25% de reducción, que corresponde una parte al INE, a las OPLES de llamadas, que son los institutos electorales estatales, y a los partidos políticos. Reducción del 25%. Mayor fiscalización. Principalmente esto tiene que ver con el vínculo entre el Instituto Nacional Electoral y la UIF, que permitan que haya mayor fiscalización de cualquier recurso de procedencia indebida, y también una fiscalización para que no haya pase en el tope de campaña. Voto en el extranjero, en el caso de los 8 diputados que van a representar al voto en el extranjero, serán decididos por los que viven en el extranjero, del partido que corresponda que haya tenido la mayoría. Disminución de tiempos de radio y televisión. Consideramos que es un exceso. Cuando hay campañas, uno va oyendo el radio y se repite 5 veces el mismo anuncio. Entonces, se puede disminuir y no pasa absolutamente nada, aunque se mantienen los tiempos oficiales. No puede haber contratación de un externo o contratación de un partido político
para apoyar a alguien. Sexto, inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que los anuncios en campañas que lleven inteligencia artificial tienen que tener un sello grande que diga anuncio hecho con inteligencia artificial. Y eso tiene que regularlo el INE. No es ninguna censura ni nada, sino sencillamente que no haya fake news relacionadas con inteligencia artificial. Entonces sí se puede publicar, pero tienen que tener en grande elaborado con inteligencia artificial para promover candidatos. 7, los cómputos distritales inician el mismo día conforme vayan llegando. Actualmente la elección es el domingo y el cómputo distrital empieza el miércoles. La idea es que en el momento que vaya llegando el cómputo distrital vaya empezándose a contar, que no se esperen 2 días, consideramos que no es necesario. Y el PREP viene realmente en la ley, entonces ahí no se está tocando el PREP, sino sencillamente la reforma constitucional. 8, democracia participativa, que la gente pueda decidir en sus municipios, en sus estados, sobre temas de relevancia para la gente. Entonces, con el 2% de la lista nominal se puede solicitar una consulta ciudadana para saber si se debe hacer una u otra obra, para saber o para poder tomar una decisión de manera colectiva, con sus restricciones de algunos temas que no pueden entrar. No nepotismo, que aunque ya se aprobó, es importante que sea parte pues de esta reforma. A partir del 2030 no podrán dejar en el mismo puesto un familiar en elección popular y 10, no reelección. A partir del 2030 ya ningún puesto de elección popular va a poder ser reelecto en el periodo siguiente. Este es el decálogo por la democracia que estamos presentando el día de hoy en la reforma electoral. Y como lo he dicho, es una propuesta que envía la presidenta, que tiene que ver con un compromiso que yo con la gente y que esa solicitud de la gente, sobre todo los 2 primeros, es una solicitud muy importante, el tema de las listas de plurinominales y el tema de tantos recursos que se destinan a las elecciones. Entonces, yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o del Senado si se aprueba esta idea de que la presidenta va a ser su primera derrota. No, nada que ver con eso. Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presentara, completa. Y ya quien la quiera aprobar, pues será visto por la gente, y quien no. Y ya, así de sencillo. En este sentido, en caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación, ¿tiene pensado algún plan B? Sí, pero ya sería después. Este plan B sería hacia leyes secundarias. Ya sería después. No nos adelantemos. Presidenta. Y tampoco es ¿por qué a la gente no le gustan las listas plurinominales? Porque son representantes de los partidos. Uno puede votar por un partido político, pero el representante pues tiene que ser elegido por la gente, no por la cúpula de un partido político. Entonces, avanzar en la democracia no tiene nada que ver con un partido de Estado, no tiene que ver con regresiones en la democracia. La democracia es el poder del pueblo, es la representación del pueblo. Entonces estamos llevando a que se vote también la representación proporcional. Entonces, para que no haya ninguna duda, no estamos quitando la proporción de los partidos, estamos reconociendo la diversidad política de México, solamente que ya no van a ser listas definidas por unas cuantas personas, sino los que quieran tener el voto, pues tienen que ir a campaña, tienen que ir a pedir el voto popular. Presidenta, también ayer envió al Senado de la República la reforma que topa las pensiones de, digamos, la alta burocracia que se tenían. Sin embargo, en el artículo 2 transitorio existe un tema de retroactividad en la ley, en el sentido de que las pensiones que ya se tienen y que son muy onerosas, pues se van a reducir. ¿Por qué contemplar este tema de retroactividad en este artículo? Es a partir de ahora.
O sea, las que ya se tienen ya no se pueden bajar. Nadie les va a pedir que regresen el recurso que recibieron, pero a partir de la aprobación, pues ya van a bajar sus pensiones. No van a tener que Pues sí, imagínense una persona que gana, o sea, que recibe 1 millón de pesos mensuales y que lo ha recibido por 15 años, 12 millones de pesos del erario público para alguien que fue director general de un área de Comisión Federal de Electricidad o de Pemex o de Luz y Fuerza del Centro. Pues ya recibió 12 millones de pesos por bastantes años, ¿no? Pues ahora ya recibirá 70,000 pesos, que es bastante, no, comparado con lo que es la pensión de cualquier persona, pero ya por lo menos es la mitad de lo que gana la presidenta. ¿Prevén amparos? Bueno, como es reforma constitucional, lo único que puede haber, recuerden, es inconstitucionalidad, ya no puede haber amparo. Presidenta, también. Y es nada más porque es importante, no es para los trabajadores que llamamos de base, que están sindicalizados y que su pensión está reconocida por un contrato colectivo, ahí no se toca. Es solamente para aquellos en donde fue discrecional la definición de cuál era su pensión, porque eran de confianza, todos servidores públicos de confianza o funcionarios de confianza del pasado que están recibiendo 1 millón o 300,000 pesos de pensión mensual. Entonces ahí, a partir de ahora, de la aprobación, pues se reduce su pensión. Disculpe no pararme por las cámaras. Buen día, Presidenta. Saúl Santana, de Diario Plaza Juárez y Enlace Mexamérica. El tema de pluris, lo voy a retomar. Normalmente las listas pluris eran encabezadas por quienes estaban destinados a ser presidentes o líderes del partido. O sea, eran líderes del partido, pero no estaban sometidos a voto. Era contradictorio porque un partido no elige a sus mandos. El cambio de perfil que promete o propone la reforma electoral los enojó, porque ahora deben convencer, no vencer a sus correligionarios. ¿Qué futuro ve de contiendas internas en los partidos políticos ahora que los líderes del partido tienen que competir dentro de su propio partido? Bueno, tienen que competir para ser de representación proporcional, para ser plurinominales, y tienen que ir con la gente a que la gente los vote. Si la reforma se aprueba, va a ser muy bueno para la democracia en México. Si por alguna razón la reforma no se aprueba, queda ahí, escrita, para que posteriormente pues pueda recuperarse. Porque la Cámara de Diputados es una representación popular. Claro, los partidos políticos son un medio para la representación popular, pero son un medio, no son un fin en sí mismos. Entonces, no es que lo que se quiera es al partido político, se requiere una posición, un proyecto, la diversidad política que hay en México de acuerdo a la proporción de votos que tuvieron en la Cámara de Diputados en un porcentaje. Pero ellos no tienen por qué ser definidos por una lista de unos cuantos o de una persona que palomea este sí, este no, este sí, este no. No, bueno, eres de el PRI. Bueno, el presidente del PRI, si quiere volver a ser plurinominal, pues tendría que ir a buscar el voto con la gente. El coordinador del PAN en el Senado de la República, pues ya no sería, pues ya va a ser muy difícil que pasen 6 años en el extranjero y luego lleguen de plurinominales, porque va a tener que venir a buscar el voto de su estado. O sea, ya no es nada más, ya tengo ganada la posición, no es, sí represento a mi partido, pero la gente me elige. Si votaste por el partido político, pues también decides a la representación proporcional. Finalmente, entonces, perdón. No, porque, lo repito, ¿no? Porque ayer otra vez varios, es que es el partido de Estado. No, fíjense al revés, antes los presidentes, antes de la transformación, hasta los diputados plurinominales, eran a los ministros de la Corte.
A veces hasta decían los plurinominales de los partidos de los que no habían llegado, o sea, de la oposición. Jalaban al presidente del partido político de oposición, le decían, oye, pon a fulano, no pongas a mengano. Ese era el poder de los presidentes. Ahora no, yo renuncio a poner cualquier plurinominal, que lo ponga el pueblo, igual que los ministros. Renuncio a decidir qué ministro, que lo ponga la gente. Entonces, si eso no es democracia, pues entonces, ¿qué es democracia? Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días, soy Ricardo Pérez de Diario Red América Latina. Preguntarle, presidenta, sobre el tema de la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca que se hizo pública la semana pasada. ¿Cómo afectará esto, pues, el pago que tiene, los adeudos que tiene este grupo, esta televisora con el SAT? Y sobre todo, pues, llama la atención que en el comunicado se menciona que se pagó ya en la totalidad la deuda que se tenía con el SAT. Si esto es así, ¿y cómo impactará, digamos, estos adeudos? Son dos adeudos, uno es de TV Azteca y el otro es de Electra. TV Azteca ya se pagó completo, en efecto, y Electra ayer se depositó el primer pago mensual. Entonces, se depositaron alrededor de 10,000 millones de pesos, completo TV Azteca, hace pues más de un mes, ¿no? O un mes más o menos, y completo el adeudo de TV Azteca. Y en el caso de Electra, que el adeudo es mayor, el acuerdo, bueno, no el acuerdo, el esquema de pago que se planteó de acuerdo con la ley fue un pago inicial de Electra y después pagos mensuales. Se hizo el pago inicial y el día de ayer ya se pagó el primer pago mensual. Entonces, en total son 32,000 millones de pesos lo que van a pagar, y los pagos mensuales son de alrededor de 1,200 millones de pesos, más o menos, por 18 meses. Aquí lo presentó Antonio el día que acordaron ellos pagar, ese fue el acuerdo al que se llegó. Es el pago más grande que se haya hecho en la historia por un crédito fiscal en el país, y pues están pagando. El juicio mercantil de TV Azteca no afecta el pago de impuestos, ya pues es interpretación de cada una, ¿no? El caso de por qué se van a este esquema que ellos definen, pero ya no tiene que ver con el adeudo del fisco que tenía. Presidenta, Melina Ochoa, reportera de Uno TV. Y regresando a la reforma electoral, presidenta, está decidida a ir con esta reforma ya presentó el decálogo, aunque haya o no aliados, ahí está el PT. ¿Ya tienen los votos para que pase esta reforma? Pues depende del Congreso, ya en la discusión del Congreso. Yo estoy cumpliendo con la gente y dejo la propuesta porque desde hace muchos años, muchísimos años, el tema de las listas plurinominales es un tema que no le gusta a la gran mayoría de las y los mexicanos. Las listas definidas por las cúpulas de los partidos. Tan es así que en su momento Morena decidió hacerlo por tómbola, para que fuera mucho más democrático. Entonces, yo estoy cumpliendo con enviar la propuesta. Si no tiene la mayoría calificada para ser aprobada, se queda ahí la propuesta. Y también la reducción de los montos de los partidos políticos. O sea, habrá quien no esté de acuerdo, pero yo creo que es demasiado recurso a los partidos, y al INE, y a las OPLES. Es de 64,000 millones de pesos costó la elección del 24. Entonces, no es que queramos abaratar la elección y que con ello vaya a ponerse en riesgo la elección, pero es un exceso. No sé si no les parece un exceso que los consejeros electorales sigan ganando más que la presidenta. Pues, a mí me parece un exceso.
Entonces, son los dos temas principales, aunque hay un decálogo, hay dos temas que ya fueron aprobados. Entonces, yo estoy cumpliendo con la gente y en todo caso, pues, si no se aprueba, pues que no se apruebe, y tampoco es conflicto con los partidos aliados, pero ni con ningún partido político, pues, pero sí es quién aprobó y quién no aprobó. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Notición Redes. Gracias, Presidenta. Preguntarle también en otro, o más bien en otro tema, un compañero de Canal Red ha preguntado sobre este concurso fiscal. Ya ha respondido sobre pues que no afecta al tema de los pagos del SAT. Sin embargo, yo quisiera preguntarle más puntualmente, porque si esto tiene que ver con la televisora, es una concesión del Estado. Preguntarle, ¿no pone ningún riesgo esta concesión en un momento dado que se vaya a la quiebra TV Azteca? Porque es una de las posibilidades cuando se entra en un concurso fiscal. Vamos a traer al secretario de Hacienda para que a los expertos para que hablen de esto. No es que se esté declarando en quiebra, es distinto. Una quiebra de un, ¿cómo le llamaron? Un concurso mercantil. Allá me están soplando. Concurso mercantil. Un concurso mercantil de una quiebra es completamente distinto. Pienso yo que es deudas que tienen con otros acreedores. Pero bueno, en todo caso, que vengan los expertos a platicar exactamente qué es cada cosa. En cuanto a sus obligaciones con el gobierno, están cubiertas. No es que vayan a dejar de pagar impuestos. Bien. Y ya pagaron lo que debían hasta ahora. Bien. Es Electra la otra parte. Lo otro es un tema político, con el presidente de ese grupo, que ya asumió un rol político. Pero en lo que tiene que ver con sus obligaciones fiscales con el Estado, en ese sentido, hoy por hoy en TV Azteca están cubiertas. Bien, Presidenta. En otro tema también preguntar sobre si se ha tocado en el Gabinete de Seguridad la detención del exdirector de Tránsito de Iguala por el tema de Ayotzinapa. Sí, yo preferiría que lo informara la Fiscalía, este caso. Y también que se informara bien también a los padres. Mi madre es de Ayotzinapa. Y después, ha habido varias detenciones muy relevantes, el caso Ayotzinapa. Y en el momento que lo considere la Fiscalía, pues que puede informar sobre los avances en la investigación. ¿Tendría próximamente alguna reunión programada con los padres? Yo creo que a finales de este mes, después del 26, nos estaríamos reuniendo. Bien, Presidenta. Allá son 9:14. Gracias, Presidenta. Daliana Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre esta confusión que se había dado en cuanto al PREP. Usted ya mencionaba que se estaban dando sobre todo el avance en los conteos, ¿no? Ayer Ignacio Mier decía que no se iba a tocar como tal esta… Es que el PREP está en la ley. Así es. Entonces nosotros estamos enviando la reforma constitucional y ahí lo que estamos planteando es que no tiene por qué esperar hasta el miércoles el conteo distrital, que debería comenzar en el momento en que se estén recibiendo las casillas. Sí, y también quisiera preguntarle cómo… Así es, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ajá. Hay ejemplos. O sea que no hay como mayor cambio, sino que simplemente sí se va a tomar en cuenta conforme van llegando los paquetes electorales. Si se aprueba, pues ya tendría que pasarse a la modificación de la ley. Claro. Preguntarle cómo quedó también el asunto del fuero para legisladores. Ese no se toca. No, o sea, no se les va a quitar el no, fuero. Ahora, en el momento en que ya no hay reelección, pues, ¿qué pasa cuando un legislador tiene una carpeta de investigación presentada por alguien? O una denuncia, se abre una carpeta de investigación. El legislador tiene obligación de contestar si la Fiscalía Estatal o Federal lo llaman a testificar o a dar su declaración.
no se puede detener en esos 3 años, pero al siguiente año se puede detener si es que se encuentra que es culpable. Y ahora pues ya no se pueden reelegir, entonces ya no es que puedan estar 9 años en el cargo, ¿verdad? Pero eso no toca como tal el abonar a la impunidad, al menos en 3 años. ¿Por qué un legislador o un representante popular debería tener este tipo de protección? Fue algo que decidió la comisión. Yo siempre dije que no estaba de acuerdo con el fuero, que decidió la comisión en la consulta que se hizo en distintos lugares del país. Pero la ventaja que tiene pues es que a partir del 2030 ya no hay reelección. Sí, bueno, porque incluso en el sexenio pasado escuchábamos también que había muchos políticos de oposición o de donde fuera que regresaban justo por sus fueros, al menos 3 años en los que podrán estar blindados. Sí, nada más que ahora tienen que ir a voto popular. La gente tiene que decidir. Bien, Presidenta, quisiera preguntarle con el asunto tras el abatimiento del Mencho, si en total hubo solamente una persona fallecida, una civil, como mencionaban, y si hay reporte de más personas que hubieran estado desaparecidas en el contexto de este hecho. No tengo actualizada la información. Lo mencioné el otro día, hubo una persona, un chofer, que fue bajado de su vehículo y no tengo la actualización si ya fue encontrado. También, Presidenta, quisiera preguntarle si… Pero se está buscando y se está en investigación. Y hasta el momento solamente una persona desaparecida en el contexto de eso. Quisiera preguntarle si con esta acción que tuvo el gobierno mexicano, en específico el ejército, se considera que ya podría bajar o va a bajar la presión por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un ataque directo, con lo cual estuvo insistiendo mucho. No fue ese el objetivo. Es muy importante y quiero repetirlo. Esta persona tenía una orden de aprehensión, o varias. Entonces, el operativo fue para detenerlo. El problema es que recibieron agresiones la Secretaría de la Defensa Nacional y respondió en el momento. Como esta persona, diariamente se detienen a muchas que tienen orden de aprehensión. Obviamente esta persona es relevante por las características que tiene el grupo delincuencial. Pero no se hizo de ninguna manera ni por la presión de Estados Unidos, ni mucho menos. Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó en el operativo. Perdón, en específico de algunas agencias, ¿cuáles fueron estas agencias? Bueno, eso ya lo tiene que informar la Secretaría de Seguridad. Bueno, mencionaba que entonces no era el objetivo como tal el asunto de evitar ya una presión por parte del presidente Donald Trump. Pero bueno, la interrumpí. Entonces, en ese sentido, también quisiera preguntarle, Presidenta, ¿qué se ha hecho después del abatimiento del Mencho en este caso? Y si se han capturado otros liderazgos, ¿cuántos estaría pensando a lo mejor extraditar hacia Estados Unidos de los últimos que han sido detenidos, a lo mejor no únicamente de este caso? Y también quisiera preguntarle si en las investigaciones le han reportado que ya se apunta hacia alguna estructura política de apoyo a este líder criminal que ya fue abatido, o por ejemplo, exgobernadores. Bueno, en este caso, como en otros, es la Secretaría de Seguridad, el Gabinete de Seguridad quien debe responder. No es que no tenga información, pero es responsabilidad de ellos. Y hay muchos temas que están en investigación y que en todo caso le corresponde a la Fiscalía contestarlo o al propio Gabinete de Seguridad. Todas estas preguntas que haces, el viernes vamos a estar justamente en Guadalajara y a lo mejor muchas de estas, con el Gabinete de Seguridad, algunas de estas preguntas pueden contestarse. Sí, Presidenta, también, por ejemplo, quisiéramos ver si pudiera haber un informe que seguramente tuviera que darlo a la instancia correspondiente en torno a cómo han sido, qué tan complicadas han sido las peleas en tribunales, sobre todo, por ejemplo, por aseguramiento de inmuebles, que en muchos casos se complica porque al final les son liberados porque pues justo no están a nombre de los delincuentes que son, en este caso, abatidos o detenidos, sino de sus propios familiares que al final pues dicen no estaban ellos directamente relacionados con este tipo de actos ilícitos. ¿Cómo ha sido la batalla en tribunales? Si puede haber un informe o si le han mencionado a usted lo complicado que ha sido esto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Son las fiscalías quienes en todo caso, bueno, las fiscalías aseguran el inmueble y en todo caso piden la extinción de dominio. La extinción de dominio, pues quien es propietario del inmueble puede poner un amparo
frente a la extinción y finalmente se decide en un juicio por un juez. Si al final el juez determina que va a la extinción de dominio, pasa a la Fiscalía y de ahí pasa al Instituto para devolver al pueblo lo robado. Y ahí ya se subasta para que ese recurso pueda ser utilizado para la gente. Entonces, son juicios que se llevan y la Fiscalía, en todo caso General de la República, puede informar de todas las extinciones de dominio que ha pedido, cuántas han resultado y cuántas siguen en juicio y cuántas se le ha dado el beneficio al que dice ser propietario del inmueble. Sí, porque finalmente en muchos casos se cae precisamente por a nombre de quién están, no porque pues finalmente no se haga una pelea pues en los tribunales. Finalmente sobre este tema quisiera preguntarle, Presidenta, ya tenemos lamentablemente un antecedente en Sinaloa de que cuando se llevó al Mayo Zambada a Estados Unidos no fue de inmediato que surgiera la violencia, sino pasaron cerca de 2 meses. En este contexto yo quisiera preguntarle, bueno, en dos sentidos, con miras hacia el Mundial, sabemos que lo tenemos muy cerca, estamos a 100 días, bueno, ya un día menos, y hay situaciones que pudieran complicar el panorama. Una represalia, tal vez por parte de grupos criminales ligados al cártel Jalisco, aprovechando el evento, y por otro lado, también un conflicto internacional en el que sabemos que está también envuelto Estados Unidos, si no se tiene pues en la mira o se tiene algún trabajo para estar pendiente de que no hubiera una cuestión de represalia también con algunos objetivos de Estados Unidos que pudieran estar en México en el contexto de este evento deportivo. Te lo contesto de dos maneras. Lo primero, ya digamos el desarrollo relacionado ya con el grupo delictivo, pues que lo informe el Gabinete de Seguridad. Lo segundo es que está garantizada la seguridad para todos los visitantes del Mundial. El operativo que hay de Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, de el Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde hace pues, prácticamente un año. De hecho, hoy hay una reunión con la FIFA para ver este tema y otros temas, pero está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia y revisión para que no pasen absolutamente ningún problema, sea un gran mundial pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse. ¿La reunión es aquí en Palacio? Es en la Secretaría de Seguridad. Bien, Presidenta, solo 2 temas más. Uno que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación. Sabemos que está a días de poder definirse quién está al frente, pero independientemente de quién vaya a estar como titular en la misma y por algunos señalamientos que ha habido en torno, sobre todo la importancia que tiene la Auditoría Superior de la Federación para evitar cuestiones de corrupción o que se haga una vigilancia eficiente. Quisiera preguntarle cómo se puede fortalecer este órgano, le menciono, más allá de quién lo elija o quién sea elegido para que sea titular, sobre todo para que en efecto sea un órgano necesario para evitar temas de corrupción y para evitar también cuestiones de impunidad. Si también dentro pues del gobierno se plantea que pudiera haber algún cambio en el asunto de cómo hacerlo más eficiente. En una plática con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar nos mencionaba que de hecho la supervivencia de Morena pasa por acabar o controlar la corrupción y uno de esos elementos importantes puede ser por supuesto la Auditoría Superior de la Federación. Se definen estas semanas, es una decisión del Congreso, ellos están definiendo, se abrió una convocatoria, se apuntaron, 92 personas y el Congreso tendrá que definir quién va a ser el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados. Una vez que esté elegido, nuestro interés, ya lo había dicho yo aquí, es fortalecer la denuncia ciudadana relacionada con la corrupción. Quien vive la corrupción, pues es la ciudadanía. Entonces, lo que queremos es fortalecer esa denuncia y garantizarla. Entonces, una vez que sea elegido, junto con el nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia Administrativa y Raquel Buenrostro, yo le hice un planteamiento a Raquel de que una vez que estén definidos se puedan sentar para poder hacer una propuesta al Congreso
de fortalecimiento de la Auditoría Superior, porque lo que queremos es que haya auditorías y que no haya impunidad, y también de fortalecimiento de la denuncia ciudadana, y que en todo caso incluso haya medidas cautelares frente a denuncia ciudadana. Claro, tiene que haber mínimas pruebas, ¿verdad?, para pues proteger a la ciudadanía, al pueblo de México y el recurso público, que claro, no estamos hablando del periodo de hace tiempo, pero todavía se presentan casos de corrupción. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, una vez que el Congreso defina quién es, le pedí a Raquel que se pudiera reunir. ¿Por qué el Tribunal Superior de Justicia Administrativa? Porque ellos tienen ahora una sala que tiene que ver con anticorrupción. Hoy la reforma electoral está sobre la mesa y ahora quiero ver quién está del lado de la democracia real y quién está del lado de los privilegios de siempre, porque esta vez ya no hay escondite posible. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video, no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.